La relación entre el cerebro, el espíritu y la muerte. Introducción. Desde el inicio del pensamiento humano, el mayor misterio ha sido el vínculo entre la vida, la conciencia y la muerte. ¿Qué anima a un cuerpo de carne y hueso? ¿Qué hace que un niño llore al nacer, sueñe durante el sueño o sonría al sentir amor? ¿Y qué ocurre con esa chispa cuando el cuerpo se enfría y queda inmóvil? La ciencia explica gran parte del cuerpo y del cerebro. Nos dice que los impulsos eléctricos saltan entre sinapsis, que las neuronas forman patrones y que la conciencia parece surgir de la actividad del sistema nervioso. Sin embargo, la ciencia se detiene en un umbral crucial. Puede describir la maquinaria, pero no puede explicar la experiencia, los qualia, de estar vivo. Las tradiciones místicas, en cambio, siempre han insistido en que la vida es más que lo físico. Desde el Corán hasta los Upanishads, desde los escritos de Platón hasta el bardo todol tibetano, la humanidad ha escuchado que el espíritu impregna la materia, que el cuerpo es un recipiente y el alma una viajera. La muerte, en esta visión, no es aniquilación sino transición, una puerta de un modo de ser a otro. En este ensayo exploraremos la relación entre cerebro, espíritu y la muerte, entretejiendo enseñanzas místicas, tradiciones religiosas y metáforas de la ciencia. Examinaremos cómo el cerebro irradia energía que forma el espíritu personal, cómo el espíritu se conecta con el gran espíritu que sostiene la existencia, y cómo la muerte es la liberación del espíritu de su anclaje físico. Esta exploración no se ofrece como dogma, sino como un mapa poético, una síntesis de imágenes e intuiciones recogidas de muchas tradiciones. Su propósito no es cerrar el misterio, sino profundizar en nuestra admiración y agudizar nuestra conciencia del viaje sagrado de la vida. Capítulo 1. El surgimiento del espíritu personal. El desarrollo de un ser humano es una maravilla. De una sola célula fecundada se despliega un organismo completo: cerebro, corazón, extremidades, nervios. Pero las tradiciones insisten en que en cierto momento ocurre algo más: el despertar del espíritu dentro de la carne. En narraciones islámicas, esto ocurre a los 120 días después de la concepción, cuando un ángel insufla el Ru en el feto. En el hinduismo, se dice que el eterno Atman desciende al cuerpo en desarrollo. La mística judía habla de la Nesama entrando para animar la vida. Místicos modernos describen que el cerebro empieza a irradiar ondas electromagnéticas en esta etapa, dando lugar a lo que llaman un cuerpo radial holográfico, el espíritu personal. Este cuerpo no es el espíritu cósmico en sí, sino un campo sutil moldeado por el cerebro. Imagina el cerebro como un transmisor que emite ondas que forman un doble energético alrededor de la forma física. Así como una estación de radio envía señales que se descodifican en música, las radiaciones del cerebro toman la forma de pensamientos, recuerdos e identidad. El espíritu personal es este campo sutil, un holograma vivo que lleva la huella de toda actividad mental. Es el gemelo energético del cuerpo, presente a lo largo de la vida y superviviente más allá de la muerte física. Paralelos antiguos. Los egipcios llamaban a este doble sutil el Ka, que acompañaba a la persona después de la muerte. Los griegos hablaban del eidolon, un cuerpo fantasma experimentado en sueños y visiones. En la filosofía india es el Sukshma Sarira, el cuerpo sutil. Los teósofos lo describen como el doble etérico. Todos estos términos apuntan al mismo fenómeno: el reconocimiento de que el ser humano es más que materia, que existe un gemelo energético tejido de conciencia. El espíritu como archivo. Cada pensamiento, cada imagen, cada sueño se imprime en este cuerpo holográfico. El cerebro los genera, pero el espíritu los guarda. Así, el espíritu personal se convierte en un archivo de significado, una biblioteca de personalidad, memoria e imaginación. Esto explica por qué las tradiciones místicas hablan de juicio no solo por las acciones sino también por los pensamientos. El Corán dice que incluso el peso de un átomo de acción queda registrado. Los Upanishads afirman que el karma surge tanto de la intención como de la acción. En efecto,
el espíritu personal es el dispositivo de almacenamiento en el que se preservan todos los significados de la vida. Capítulo 2. El gran espíritu y el campo de la existencia. Si el espíritu personal es la proyección holográfica de las radiaciones del cerebro, ¿cuál es el campo mayor del que emergen todas las proyecciones? Los místicos llaman a esto el gran espíritu, la conciencia universal e infinita que subyace a la creación. Espíritu como realidad cósmica. En el sufismo, esto es Al-Ruh al-Azam, el gran espíritu, el aliento del misericordioso. En el cristianismo, es el Espíritu Santo, presente antes de la creación. En el hinduismo, es Brahman, la conciencia ilimitada que se manifiesta como todas las formas. En el taoísmo, es el Dao, la fuente inefable de todo. Este espíritu no está separado de la creación, sino tejido en ella. Cada objeto es una cristalización de significado dentro del gran espíritu. Un árbol es el significado árbol condensado en tronco y hojas. Una estrella es el significado estrella condensado en plasma y gravedad. Un cerebro es el significado generador de conciencia condensado en neuronas y sinapsis. Platón llamó a estos significados arquetípicos las formas. La Cábala los describe como sefirot divinos. El Corán proclama que Dios dice sé y es, el significado mismo tomando forma. Así, el espíritu personal no está aparte del gran espíritu, sino que es una expresión de él como una ola dentro del océano. El cerebro como receptor. Esto explica por qué la inspiración a menudo se siente como un regalo. Poetas, profetas, científicos y santos describen ideas que llegan como iluminaciones repentinas. El cerebro, en esos momentos, no está inventando sino recibiendo, sintonizando con las frecuencias del gran espíritu. Rumi dijo, las lámparas son diferentes, pero la luz es la misma. El cerebro es la lámpara, el espíritu es la llama. Capítulo 3. Las radiaciones del cerebro. Las enseñanzas místicas describen al cerebro como un órgano radiante, que produce 4 tipos de ondas que moldean tanto el espíritu personal como el mundo circundante. 1. Radiación que forma el espíritu. La primera radiación es la base, las ondas que conforman el cuerpo radial holográfico. A medida que las neuronas disparan, su energía se proyecta en el campo sutil, dando forma al espíritu que refleja y registra la actividad cerebral. 2. Entidades positivas y negativas. La segunda radiación se divide en 2. Cuando el cerebro vibra en armonía con la esperanza y el amor, produce seres luminosos. Cuando vibra con miedo y odio, produce formas sombrías. Las tradiciones siempre han descrito tales seres. Ángeles y demonios en el cristianismo y el islam, deidades pacíficas y coléricas en el budismo tibetano, tulpas en tradiciones chamánicas. Todos pueden verse como productos de radiaciones humanas que rodean a la persona en vida y la esperan en la muerte. 3. Ondas de pensamiento difundidas. La tercera radiación es expansiva. Difunde ondas de pensamiento en el campo colectivo. Como señales de radio, estas ondas pueden ser captadas por mentes receptivas. Esto explica por qué múltiples inventores descubren la misma idea al mismo tiempo, o porque surgen movimientos artísticos simultáneamente en diferentes lugares. También explica el destello de inspiración, tengo una idea. Quizás ya estaba irradiando desde otra mente. El concepto de Carl Jung del inconsciente colectivo puede entenderse como esta vasta nube de ondas de pensamiento superpuestas. 4. Ondas dirigidas. La cuarta radiación es específica e intencional. A diferencia de las transmisiones generales, estas ondas se dirigen a otra persona. Llevan tanto significado como energía, activando circuitos en el cerebro del receptor. La oración, las bendiciones, las maldiciones, la telepatía, todos son ejemplos de radiación dirigida. Los místicos hablan del poder de la intención concentrada, los parapsicólogos experimentan con la influencia remota. Ambos señalan la realidad de que la conciencia no está confinada a un cráneo,
sino que puede alcanzar a distancia. Capítulo 4. El intelecto y el yo ilusorio. El cerebro irradia, el espíritu registra, pero ¿qué ocurre con el intelecto, el yo consciente de sí mismo? Etapas del intelecto. La primera etapa es el reconocimiento de la individualidad, el niño que se mira en el espejo y dice, «Ese soy yo». Esto marca el nacimiento del intelecto personal. La segunda etapa es el reconocimiento de la realidad más allá del yo, el buscador que pregunta, ¿quién soy realmente? A través de la reflexión, la meditación o la devoción, el intelecto empieza a ver que el ego es una ilusión que cubre una realidad más profunda. El ego como ilusión. En el sufismo, el ego es el nafs. En el hinduismo, es el ahamkara. En el budismo, es el conjunto de agregados, skandhas, vacío de esencia permanente. Este yo ilusorio se sube al espíritu como los recuerdos y pensamientos. Es una ficción útil, necesaria para funcionar en el mundo, pero en última instancia irreal. Los místicos insisten en trascender el ego para descubrir la realidad luminosa del espíritu. El Evangelio de Tomás dice, «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Este conocimiento no es del ego, sino del espíritu. Capítulo 5. Espíritu y cuerpo, un vínculo magnético. El espíritu personal no flota libremente durante la vida. Está sujeto al cuerpo por la actividad bioeléctrica del sistema nervioso. La red eléctrica. Cada impulso nervioso genera una pequeña carga eléctrica. En conjunto, miles de millones de esas cargas crean un campo que impregna el cuerpo. Este campo actúa como una red magnética que mantiene al espíritu cerca del marco físico. Las tradiciones orientales mapearon estas corrientes como nadis o meridianos, canales por los que fluye la fuerza vital. Los chakras, centros de energía a lo largo de la columna, corresponden a plexos nerviosos. Prácticas como el yoga, el qigong o la acupuntura buscan armonizar estas corrientes, fortaleciendo el vínculo entre cuerpo y espíritu. La vida como electricidad. Desde la mirada científica, la vida es actividad bioeléctrica. Desde la mirada mística, la vida es espíritu sujeto por magnetismo. Son dos maneras de describir el mismo fenómeno. Mientras la electricidad fluya por nervios y sinapsis, el espíritu permanece unido a la materia. Cuando la corriente cesa, el vínculo se disuelve. La atracción magnética se pierde y el espíritu se libera. Ese momento es la muerte. La relación entre el cerebro, el espíritu y la muerte. Bloque 2, capítulo 6-10 más conclusión. Capítulo 6. La muerte, la liberación del espíritu. En el momento señalado, el cuerpo comienza a apagarse. El corazón se ralentiza, los pulmones respiran con dificultad, las neuronas disparan de manera irregular. Finalmente, la actividad bioeléctrica cesa. Con ella, se corta el lazo magnético que mantenía al espíritu unido a la carne. El retiro de la energía. Las tradiciones religiosas describen este proceso con imágenes intensas. En la tradición islámica, se dice que el espíritu sale del cuerpo siendo extraído desde los pies hacia arriba, provocando un entumecimiento que avanza por el cuerpo. Los místicos describen una sensación de pesadez que se transforma en ligereza, seguida de una expansión repentina, como si el alma hubiera salido de su capullo. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte reflejan lo mismo. Muchos pacientes cuentan que flotaban sobre sus cuerpos, observando a médicos o familiares, sintiéndose plenamente conscientes aunque sus sentidos físicos estaban inactivos. Algunos describen un túnel de luz, presencias luminosas o el reencuentro con seres queridos. La pérdida del tirón magnético. Desde un punto de vista energético, esto es la pérdida de la atracción magnética del cuerpo. Como un globo que se suelta, el espíritu se eleva. La muerte puede ser lenta o repentina, pero el instante de la separación es inmediato.
El lazo se rompe y el espíritu queda libre. Gozo o sufrimiento. Lo que el espíritu encuentra primero está condicionado por las radiaciones que generó en vida. Quien cultivó amor y confianza encuentra presencias luminosas. Quien alimentó odio y miedo encuentra formas sombrías. Así, los primeros momentos de la muerte son de dicha o de temor, no por un juicio arbitrario, sino por la resonancia de las propias creaciones. Capítulo 7. El reino intermedio. Separado del cuerpo, el espíritu despierta en un reino intermedio. El barzaj. En el Islam, este estado se llama barzaj, la barrera entre la vida y la resurrección. Allí, el alma reposa, es visitada por ángeles y atraviesa visiones de consuelo o castigo, según su condición interior. El bardo. En el budismo tibetano se le llama bardo, un intervalo de 49 días donde la conciencia experimenta luces radiantes y deidades, tanto pacíficas como coléricas. Estos encuentros no son externos, sino proyecciones de la propia mente, magnificadas e inevitables. El bardo Todol aconseja reconocerlas. Oh noble, estos son tus propios pensamientos, no tengas miedo. Purgatorio y karma loka. En el cristianismo, el purgatorio purifica el alma antes de entrar en el cielo. En el hinduismo, el karma loka es un reino donde maduran las deudas kármicas antes de la siguiente reencarnación. La enseñanza común es clara: el alma enfrenta la atmósfera que ella misma creó. La tumba no es solo tierra, es un estado de conciencia. Así como los sueños son vívidos aunque el cuerpo duerme, el más allá es vívido aunque el cuerpo esté inerte. Capítulo 8. La supervivencia del pensamiento. Si las radiaciones cerebrales moldean al espíritu, ¿qué ocurre con ellas después de la muerte? ¿Desaparecen los pensamientos con el cuerpo? Los místicos responden que no, el pensamiento sobrevive. La transmisión que continúa. Las ondas de pensamiento emitidas durante la vida permanecen en el campo colectivo de la humanidad. Igual que el eco resuena en un valle mucho después de un grito, las ondas mentales resuenan en la atmósfera espiritual mucho después de que el pensador haya partido. Esto explica por qué las palabras y la presencia de profetas, santos y sabios siguen inspirando siglos después. Sus cuerpos desaparecieron, pero sus radiaciones siguen accesibles para quienes sintonizan con ellas. Conclusión: vivir a la luz de la muerte. Hemos seguido el arco que va del cerebro al espíritu, del espíritu a la muerte, de la muerte al eterno retorno. El cerebro irradia, el espíritu registra, la muerte libera, el alma viaja, el pensamiento sobrevive y todo vuelve al gran espíritu. ¿Qué significa esto para nosotros? Que cada instante importa. Cada pensamiento es una semilla. Cada acto moldea nuestro destino. Vivir con esta conciencia es vivir con reverencia, purificar la mente, cultivar la compasión, irradiar amor. La muerte no es el fin, sino el desvelamiento de la verdad. El espíritu que moldeamos ahora es el espíritu que llevaremos a la eternidad. Vivamos sabiamente. Generemos ondas de luz, no de sombras. Sintonicemos nuestra mente con la frecuencia del amor, para que cuando llegue la muerte nos encuentre preparados, radiantes y libres. Destellos. Si esta exploración de la relación entre el cerebro, el espíritu y la muerte te ha inspirado, suscríbete para recibir más reflexiones, enseñanzas místicas y sabiduría intemporal. El viaje del espíritu es infinito, y cada paso es más brillante cuando se comparte. Inconsciente colectivo y registro acásico. Carl Jung habló del inconsciente colectivo como un depósito compartido de imágenes e ideas. Las tradiciones místicas lo llaman el registro acásico, una biblioteca cósmica donde está escrito todo. En el Islam es la tabla resguardada. En el cristianismo, el libro de la vida. Todas las imágenes expresan la misma verdad, nada se pierde. Inspiración y telepatía. Cuando un científico descubre una solución en un destello, o un músico despierta con una melodía en la mente, puede ser porque se conectó con este campo compartido.
Los místicos practican esto conscientemente, a través de la oración y la meditación, buscando recibir la guía de las radiaciones de los maestros. Capítulo 9. Implicaciones para la vida. Si nuestros pensamientos sobreviven y nos acompañan, entonces vivir adquiere un peso enorme. El peso del pensamiento. Cada pensamiento es un acto creador. La ira irradia sombras, la compasión irradia luz. Los seres que generamos nos acompañarán al más allá. Así, la vida es el taller donde se forja el más allá. Jesús enseñó: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Corán afirma: ese día nada aprovechará, salvo un corazón sano. El Buda declaró: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Prácticas de refinamiento. Para pulir al espíritu, las tradiciones ofrecen múltiples caminos. En la oración alinea el espíritu personal con el gran espíritu. En la meditación calma las ondas caóticas y trae claridad. En la caridad y la bondad generan compañeros luminosos para el más allá. En la confesión, el arrepentimiento y el perdón disuelven cargas oscuras. Cada práctica es una forma de moldear las radiaciones que llevaremos más allá de la tumba. El amor como vibración suprema. Por encima de todo está el amor. Los místicos lo llaman la vibración más alta, la frecuencia que armoniza todas las demás. Dios es amor, dice la primera carta de Juan. Rumi cantó: el amor es el puente entre tú y todo. El Bhagavad Gita exalta la devoción como el sendero más alto. Vivir en amor es prepararse para una muerte luminosa. Capítulo 10. El horizonte eterno. El viaje no termina en el reino intermedio. En última instancia, el espíritu personal regresa al gran espíritu, disolviéndose en lo infinito. La unión más allá del yo. El cristianismo lo llama la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. El sufismo lo llama fana, la aniquilación en lo divino. El hinduismo proclama que el Atman es Brahman. El budismo lo describe como nirvana, la extinción del deseo. Las metáforas difieren, pero la esencia es la misma. La gota vuelve al océano, la chispa a la llama, la ola al mar. El juicio como revelación. El juicio no es caprichoso, sino inherente. El alma se enfrenta a su verdad, los seres luminosos que cultivó, las sombras que creó. El cielo y el infierno son resonancias de nuestras propias radiaciones. Pero la misericordia divina puede transformar incluso el alma más oscura, limpiándola con gracia. La muerte como regreso. Así, la muerte no es enemiga, sino pasaje. Así como el nacimiento fue un tránsito del vientre al mundo, la muerte es un tránsito del mundo al espíritu. El místico aprende a morir antes de morir, soltando el ego y viviendo ya en la luz de lo eterno.